¿Alguna vez te has detenido a pensar cómo hemos llegado a tener luz eléctrica en nuestras casas y en las ciudades? ¿Cuál ha sido el recorrido y cuáles los hitos históricos que han marcado un antes y un después de la forma en la que conocemos hoy la energía que mueve el mundo? Bienvenidos a La ciencia cuenta. Durante millones de años, la Tierra ha venido escribiendo una historia silenciosa bajo nuestros pies. Una historia de bosques sumergidos, mares que avanzan y retroceden, microorganismos que viven, mueren y lentamente se transforman. Nada parecía indicar que estos restos orgánicos, enterrados en la oscuridad, llegarían a convertirse en el motor energético del mundo moderno. Y sin embargo, lo hicieron. Hoy iniciaremos el recorrido de esa historia, la historia geológica y humana de la energía fósil, para entender no solo cómo se formó, sino cómo éstas terminaron moviendo economías, guerras, ciudades completas y finalmente nuestro propio debate sobre el futuro del planeta. Hoy presentamos De los pantanos ancestrales al motor del mundo. Antes de iniciar este recorrido, es importante hacer una breve distinción. ¿Alguna vez te has confundido entre carbono y carbón? Pues bueno, aquí empezaremos con esta aclaración. Iniciaremos este viaje hablando de uno de los elementos químicos más sorprendentes presentes en la Tierra, el carbono, un elemento que seguramente se nos hace familiar por alguna clase de química del colegio que seguramente en su momento subestimamos. Existen varios marcos científicos explicativos que dicen que este elemento químico llegó a la Tierra como una herencia estelar, es decir, antes de que existiera la Tierra, el Sol estaba rodeado por un disco protoplanetario, que es una gran nube giratoria de gas y polvo que rodea las estrellas jóvenes. En ese entorno se formaron los planetesimales y las condritas carbonáceas, pequeños cuerpos rocosos ricos en carbono, que al chocar con la Tierra repetidamente en sus primeras etapas, le aportaron el carbono que hoy forma parte de su interior, su atmósfera y de la vida. Ahora bien, ya que conocemos su procedencia, vale la pena preguntarnos, ¿cuáles son las características que hacen a este elemento químico tan importante? El carbono es el cuarto elemento más abundante en el universo después del hidrógeno, el helio y el oxígeno, y sobre todo es la base química de todos los compuestos orgánicos, es decir, está presente en todos los seres vivos que hoy conocemos. Su importancia radica en una capacidad única para formar enlaces estables consigo mismo y con otros elementos. Gracias a esto puede construir moléculas complejas y muy diversas. Además, posee una notable estabilidad térmica con puntos de fusión y de sublimación muy altos, que aproximadamente se encuentran entre 3.550 y 3.800 grados Celsius. Esta versatilidad se refleja en algo sorprendente. El carbono puede formar tanto el material más duro conocido, el diamante, como uno de los más blandos, el grafito. Y sin embargo, hoy no hablaremos de diamantes ni de grafito. Hoy nos centraremos en el carbón. Y quizá con solo escuchar esta palabra ya imaginas ese fragmento negro con el que muchos hemos interactuado alguna vez, sin detenernos a pensar que en él se cruzan dos historias profundas, la historia geológica y la historia de la humanidad, marcada por el carbón como uno de los pilares energéticos de la revolución industrial, el motor que transformó la forma en que producimos, trabajamos y vivimos. Ahora te invito por un momento a que viajemos hacia un tiempo conocido como el período carbonífero. Entre 359 y 299 millones de años. Este periodo tuvo una duración aproximada de 60 millones de años. El inicio del carbonífero estuvo caracterizado por temperaturas cálidas y un ambiente húmedo que permitió el desarrollo de exuberantes bosques, desarrollados en zonas pantanosas con plantas gigantes. El crecimiento de estos grandes bosques ayudó a disminuir grandes cantidades de dióxido de carbono de la atmósfera,
produciendo así un excedente de oxígeno, el cual, según algunas teorías, fue clave para el desarrollo de la biodiversidad y el aumento de la envergadura de diferentes anfibios e insectos. Uno de los más destacables es el fósil de una libélula prehistórica, Meganeura mongi, que alcanzó un tamaño de 70 centímetros, medidos desde la punta de un ala hasta su ala opuesta. ¿Con esta descripción te podrías imaginar en ese ambiente? La historia del carbón comienza cuando el carbono inorgánico de la atmósfera es capturado por las plantas a través de la fotosíntesis y transformado en materia orgánica. Este proceso alcanzó una magnitud extraordinaria durante el periodo carbonífero. Al morir, esta vegetación caía en ambientes saturados de agua y pobres en oxígeno. Allí, la descomposición era lenta, ya que los microorganismos de la época no eran eficientes para degradar la lignina. La lignina es un compuesto orgánico complejo que da rigidez a las plantas y que, al ser muy difícil de degradar, permitió que enormes cantidades de materia vegetal se acumularan. Con el paso de millones de años y a través de ciclos repetidos de crecimiento, muerte y enterramiento, este material orgánico se transformó primero en turba. La turba es el primer paso en la formación del carbón. Son restos de plantas acumulados en pantanos, donde la falta de oxígeno impide su descomposición completa. A medida que la turba quedaba enterrada a mayores profundidades, aumentaba la presión y la temperatura, iniciándose un largo proceso geoquímico en ausencia de oxígeno. Durante este tiempo, la materia vegetal perdió progresivamente agua, dióxido de carbono y otros compuestos volátiles, enriqueciendo su contenido en carbono y dando origen al carbón mineral. Este proceso no solo almacenó energía solar en enlaces químicos durante millones de años, sino que también tuvo un impacto global. Enormes cantidades de dióxido de carbono fueron retiradas de la atmósfera, mientras el oxígeno alcanzó las concentraciones más altas de la historia de la Tierra, provocando cambios climáticos profundos que culminaron en una glaciación hacia el final del Carbonífero. En este punto, es importante mencionar que cuando comenzó el periodo carbonífero, gran parte de la masa continental formaba un solo supercontinente llamado Gondwana, ubicado en el hemisferio sur. Por eso, el carbón formado en esa época quedó repartido por el planeta. Hoy, cerca del 90% se concentra en 6 países: Estados Unidos, Rusia, China, India, Australia y Sudáfrica. De esta forma, el Carbonífero quedó marcado en la historia de la Tierra por una huella profunda y oscura. Su nombre no es casual. Nace de los vastos bosques pantanosos que cubrieron el planeta y que, al caer y quedar sepultados durante millones de años, se transformaron en enormes reservas de carbón. Cada capa guarda la memoria de un mundo húmedo, exuberante y silencioso, donde la vida vegetal creció sin precedentes y dejó como legado uno de los recursos más importantes de la historia humana. Sin embargo, no todo el carbón tiene la misma edad. Existen depósitos de más de 500 millones de años, como el Shungite de Rusia, con más del 95% de carbono, y otros muchos más jóvenes, como los carbones de Colombia, como los carbones de Boyacá, que tienen unos 70 millones de años, del Cerrejón, cerca de 60 millones de años, y de Antioquia, alrededor de 30 millones de años. En conclusión, el carbón es el resultado de las dinámicas entre la vida, el enterramiento, la presión, la temperatura y el tiempo. El carbón es una roca sedimentaria que nace de antiguos restos vegetales acumulados en ambientes húmedos, donde la materia orgánica, protegida del oxígeno, fue transformándose lentamente bajo la presión y el calor del enterramiento. A través de la carbonificación, desde la turba hasta el lignito, y de allí a carbones cada vez más ricos en carbono. La energía capturada por las plantas mediante la fotosíntesis
quedó almacenada en la roca durante millones de años. El carbón es memoria geológica de antiguos ecosistemas y energía solar preservada en el subsuelo, lista para ser liberada mucho tiempo después por la acción humana. Ahora vamos a entrar en detalles de la formación del carbón. Para esto se necesita una acumulación de materia vegetal. Se inicia en ambientes pantanosos y húmedos con vegetación abundante, helechos, licopodios gigantes, arboledas. Las plantas muertas se acumulan y forman turba debido a la saturación de agua que ralentiza la descomposición. Se requieren ambientes anaeróbicos, es decir, con poco o nada de oxígeno para impedir que los microorganismos descompongan completamente la materia vegetal. Alta humedad y sedimentación lenta que favorecen la conservación de estos restos vegetales. También se requiere una compactación y un enterramiento. Con el tiempo, la turba se entierra bajo sedimentos que pueden ser arenas, limos o arcillas. La presión del material superpuesto expulsa agua y reduce el volumen de la turba. También necesitamos de la diagénesis y la carbonificación. Este material vegetal se transforma en lignito, hulla y antracita progresivamente según la profundidad y la temperatura. Los procesos químicos incluyen deshidratación, pérdida de gases como dióxido de carbono, metano, generando así una mayor concentración de carbono. Los factores geológicos adicionales son la tectónica y la subsidencia del terreno, que se refiere al hundimiento progresivo, que pueden favorecer a la acumulación de capas más gruesas de carbono. Los cambios en el nivel freático, el clima y la disponibilidad de vegetación también determinan la extensión y la calidad del depósito. Ahora que conocemos el proceso de formación del carbón, podemos preguntarnos cómo un elemento nacido en estrellas, transformado por millones de años de procesos geológicos, terminó convirtiéndose en el combustible que impulsó la revolución industrial y cambió para siempre la historia de la humanidad. Durante millones de años, el carbón permaneció oculto, comprimido, transformándose lentamente bajo la presión y el paso del tiempo, hasta que una especie comenzó a descubrirlo y a usarlo. Los primeros usos del carbón no estuvieron ligados a la industria, sino a la supervivencia. Registros arqueológicos indican que ya en China antigua, hace más de 3000 años, el carbón era utilizado como combustible doméstico. En Britania, nombre que los griegos y romanos dieron a la isla de Gran Bretaña durante la ocupación romana, se empleaba para la calefacción y para actividades artesanales como la metalurgia. Durante la Edad Media, el carbón comenzó a ganar protagonismo en Europa, especialmente cuando la madera empezó a escasear. Su uso se expandió lentamente, impulsado por una necesidad básica: obtener energía para cocinar, calentar y producir. Sin embargo, el verdadero punto de inflexión llegó cuando el carbón dejó de ser solo una fuente de calor y se convirtió en un motor de transformación tecnológica. A finales del siglo XVII y a comienzos del XVIII, el crecimiento de las minas, cada vez más profundas, trajo un nuevo problema: el agua. Para extraer carbón era necesario bombear enormes volúmenes de agua desde el subsuelo. Fue entonces cuando apareció una de las invenciones más decisivas de la historia moderna: la máquina de vapor. Primero con el inventor británico Thomas Newcomen y luego perfeccionada por el escocés James Watt. La máquina de vapor utilizó la energía liberada por la combustión del carbón para convertir el calor en movimiento. Por primera vez, la humanidad logró una fuente de energía independiente del viento, del agua y de la fuerza animal. Este momento marcó el inicio de la revolución industrial. El carbón impulsó fábricas, locomotoras y barcos, permitió la producción masiva de hierro y acero y transformó radicalmente las ciudades, el trabajo y la economía.
La energía solar, almacenada durante cientos de millones de años en antiguos pantanos del Carbonífero, estaba ahora siendo liberada en cuestión de décadas. Y no solo eso, a partir del carbón también se obtuvo el llamado gas de ciudad, conocido como gas de alumbrado o gas de hulla, producido por la destilación seca del carbón. Este gas, rico en hidrógeno, metano y monóxido de carbono, comenzó a utilizarse en el siglo XIX para la iluminación urbana, calefacción y cocina, mucho antes de la llegada del gas natural. Las primeras ciudades iluminadas por gas transformaron la noche en un nuevo espacio social. Así, el carbón no solo alimentó máquinas, alimentó ciudades, cambió ritmos de vida y redefinió la relación de la humanidad con la energía. Y con ello, aún sin saberlo, también inició una nueva etapa en la historia del clima de la Tierra. Para concluir, tenemos que el carbón es mucho más que una roca oscura extraída del subsuelo. Es materia vegetal transformada por procesos geológicos, energía solar capturada por antiguos bosques y preservada durante millones de años en enlaces químicos. Cuando la humanidad aprendió a liberarla, accedió por primera vez a una fuente de energía abundante, concentrada y continua, capaz de romper los límites impuestos por la fuerza humana, animal o del viento. Esa transición de la energía orgánica a la energía fósil impulsó la revolución industrial, aceleró el movimiento, multiplicó la producción y redefinió nuestra relación con el planeta. Comprender el origen y el papel del carbón no es solo mirar al pasado, es reconocer cómo una roca sedimentaria modeló la civilización moderna y cómo las decisiones energéticas de hoy seguirán escribiendo la historia de la Tierra y de la humanidad. La ciencia cuenta.